Por estos días, el tema principal tanto de la oposición como de los medios tradicionales de comunicación es el tema de los medicamentos. Los medios tradicionales, la oposición han manifestado en repetidas oportunidades que supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro colapsó el sistema de salud, que supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro no está girando los recursos necesarios para la salud de los colombianos. Sin embargo, pues resulta realmente paradójico que esa misma oposición, pero también que esos mismos medios tradicionales de comunicación, pues parece que o no se acuerdan o tienen memoria selectiva o solamente informan lo que les conviene, y es que lo que se está viviendo en este momento con el sistema de salud no es de ahora, no se debe al gobierno del presidente Gustavo Petro, no es porque supuestamente el presidente Gustavo Petro sea el enemigo de los colombianos como lo quieren hacer ver los medios tradicionales de comunicación. Así no es. Este es un problema estructural de hace bastantes años, un problema que la derecha no quiso solucionar, porque recordemos que el gobierno del presidente Gustavo Petro es el primer gobierno de izquierda y progresista en llegar al poder, pero que adicionalmente es un problema que la derecha y la oposición en ningún momento quisieron solucionar. Es un problema que en ningún momento quisieron tocar porque convirtieron la salud de los colombianos en un negocio, convirtieron la salud de los colombianos en una empresa privada que solamente beneficia a unos pocos, y que adicionalmente pues la oposición en este momento está utilizando ese mismo sistema de salud para hacer politiquería, para hacer campaña de cara a las elecciones del año 2026. Adicionalmente, pues los medios tradicionales de comunicación, en efecto, pues parece que no recuerdan que este problema de la salud también se ha dado desde hace bastantes años. Es decir, que no es que hasta ahora se vean largas filas para reclamar los medicamentos, no es que hasta ahora los usuarios estén denunciando la precariedad del sistema de salud como lo quieren hacer ver. Incluso eso mismo, en una entrevista lo aclaró el mismo director del INVIMA, Francisco Rossi, a Caracol Radio, en donde deja completamente claro que este no es un problema de ahora, que además no hay escasez de medicamentos y que la oposición también es la responsable, porque en este caso no han querido tramitar la reforma a la salud que es necesaria en nuestro país. El presidente Gustavo Petro es el único que ha abordado este tema de la crisis en el sistema de salud, y por eso se propuso una reforma para que esto ya no suceda, y además porque este negocio en el que se volvió la salud de los colombianos está cobrando miles de vidas, y eso lo deja completamente claro allí Francisco Rossi, en donde desmiente contundentemente a la oposición, pero también a los periodistas. Es más, a la misma periodista que le hace las preguntas tendenciosas y amarillistas a través de Caracol Radio. Sin embargo, pues antes de irnos para allá, quiero que recordemos algunas noticias que se daban entre los años 2015 y 2018, cuando eran gobiernos de derecha los que estaban al mando de nuestro país, porque pues todo parece indicar que tienen memoria selectiva los de la oposición y creen que en efecto supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro colapsó la salud, cuando no es así. Vean ustedes las noticias que se daban en el año 2018. Usuarios de EPS en Cali viven un viacrucis para reclamar medicamentos. En el año 2015, precios bajos, usuarios de EPS viven un drama para conseguir medicamentos. Mayo de 2018, denuncian incumplimiento de EPS en entrega de medicamentos para niño con cáncer. Estos eran los titulares que se veían en años anteriores, pero hay una diferencia, y es que la oposición y los medios tradicionales de comunicación no hacían el mismo escándalo que hacen hoy en día, pues porque era un gobierno de derecha el que estaba en el poder. Ahora, vean esto que también nos recuerda aquí Martín de Francisco. El paseo de la muerte ya deja 89 víctimas durante 2018. El paseo de la muerte ya deja 89 víctimas durante 2018. ¿Quién estaba de presidente en el año 2018? ¿Por qué no se hizo el mismo eco que se está haciendo ahora sobre el tema de los medicamentos, sobre el tema supuestamente del desabastecimiento, sobre las bodegas de Audifarma, que recientemente con esa inspección de la Superintendencia de Salud pues queda completamente claro que están acaparando los medicamentos y que no es que haya un desabastecimiento en nuestro país, y que incluso lo desmiente Francisco Rossi, que ya lo vamos a escuchar, porque observen ustedes lo que dicen las personas de la oposición como María Fernanda Cabal. Ella dice: el descaro mala paga. Bolívar, una caricatura más de este gobierno de salvajes que dejan morir pacientes
que antes estaban mejor atendidos. Que antes estaban mejor atendidos. ¿A ustedes les parece en serio que esta es una buena atención? Que en el año 2015, en el año 2018, que se dieron paseos de la muerte, esa era una muy buena atención según María Fernanda Cabal, porque tanto encubrimiento y tanta protección a las EPS y al sistema de salud de los colombianos que ha sido nefasto. Pero ella no es la única. Ahora resulta que la oposición también es tan rastrera que utiliza la muerte de un menor para hacer política. Vean ustedes lo que mencionó aquí David Luna. Esto no fue culpa del sistema, hace referencia a una reciente portada de la revista Cambio, bastante amarillista, bastante sensacionalista, en donde entrevistan a la mamá de este menor de edad y dicen que supuestamente el gobierno y la EPS dejaron morir a su hijo. Y vean lo que dice David Luna. Esto no fue culpa del sistema, fue un plan de Gustavo Petro. Es decir, que para David Luna, Gustavo Petro estaba gobernando en el año 2015 y en el año 2018, como vimos hace un momento. El presidente quería que el sistema colapsara, estranguló financieramente, frenó pagos, desabasteció hospitales y culpó al sistema mientras lo dejaba morir. Hoy hay escasez de medicamentos. Tengan en cuenta esta afirmación. Hoy hay escasez de medicamentos y niños muertos esperando una pastilla. La tragedia fue calculada. ¿Para qué? Para excusar una nefasta reforma a la salud que se le convirtió en punto de honor y con la que pretende hacer política para perpetuar su proyecto en el poder. Ahora, él menciona también algo clave aquí, y es que varios culpan al gobierno del presidente Gustavo Petro y varios culpan a la reforma a la salud, reforma que ni siquiera ha sido aprobada en el Congreso de la República, reforma que ni siquiera ha sido debatida, reforma que posiblemente va a pasar también a la consulta popular porque los congresistas de nuestro país no son capaces de argumentar. Para lo único que son capaces es para utilizar, en este caso, la muerte de menores de edad para hacer politiquería. El mismo presidente incluso desmintió también recientemente a Héctor Abad. Él es un escritor que dice que el gobierno o el presidente pretende ser la cura de los desastres que él mismo crea, como lo menciona aquí en este caso Blue Radio, que por supuesto le hacen todo el eco posible a estas noticias. Y vean la respuesta del presidente. Nunca pudo creerme Abad, aunque admiré mucho a su padre, un verdadero héroe asesinado por los de la seguridad de la muerte en Medellín. Ya todos recordaremos qué tipo de seguridad. Pero aquí Abad miente. 3 millones de viejos sin pensión existen desde los siglos de la República. Una salud en manos de negociantes que ganan y no salvan vidas existe desde 1993 y han quedado la mayoría de las 110 EPS y muerto millones de personas innecesariamente. Y ponerle más horas a la jornada laboral y desmejorar la estabilidad de los trabajadores viene desde la Ley 50 de Gaviria y Uribe, senador. Así que no mienta. Y este mensaje, por supuesto, no solamente va para Héctor Abad, sino para toda la oposición que no hacen más sino mentir. Pero yo quiero que empecemos a escuchar inmediatamente al director de INVIMA, Francisco Rossi, quien hace unas precisiones bastante importantes, desmiente a la oposición, pero adicionalmente deja completamente claro que esta crisis en el sistema de salud no es de ahora, que es una crisis que están viviendo los colombianos desde hace bastante tiempo y que adicionalmente no hay escasez de medicamentos y que sí o sí se necesita la reforma laboral. La misma reforma que no han dejado pasar los congresistas de oposición porque les gusta única y exclusivamente seguir beneficiando a las EPS que prácticamente se convirtieron en un negocio que está dejando a miles de muertos en el país. Vamos a empezar. Escuchemos esto, por favor. A lo largo del día hemos hablado de lo que está sucediendo en diferentes ciudades con la falta de entrega y las demoras en la entrega de los medicamentos, el aplazamiento de citas con especialistas y todo lo que está sucediendo, además del reconocimiento por parte del gobierno nacional en cabeza del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que el sistema de salud está colapsado, y a ello se suma la polémica de las últimas horas de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que amenaza con ir por los medicamentos. Ha dicho el presidente que amenaza con ir por los medicamentos. Es decir, que para los periodistas de Caracol Radio es una amenaza
y no hacen más bien eco de que gestores farmacéuticos como Audiofarma tuvieran en bodegas grandes cantidades de medicamentos que están necesitando los colombianos. Eso que hace Audiofarma sí no es una amenaza contra la salud de los colombianos, pero exigir que se entreguen los medicamentos por parte del presidente Gustavo Petro para ellos es una amenaza. En las últimas horas, las farmacéuticas están acaparando de los medicamentos y de un medicamento puntual, de la insulina. A esta hora saludamos al doctor Francisco Rossi, director general del INVIMA. Doctor Rossi, tengo que preguntarle por estas declaraciones de las últimas horas del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo las recibieron ustedes desde el INVIMA? No, mira, nosotros realmente lo que estamos anunciando y sobre lo que hemos estado conversando con diferentes medios es sobre un asunto bien diferente que tiene que ver con el proceso de agilización de los trámites de solicitudes de registro sanitario de medicamentos que teníamos pendientes desde hace mucho tiempo. Como quien dice, no es ese el motivo real de la entrevista. No es qué motivo le merece o qué opinión le merece las declaraciones del presidente Gustavo Petro. No, esa no es la razón de la entrevista. Pero que este es un asunto que tiene muy poco que ver, nada que ver con la discusión o del desabastecimiento hoy por hoy, o muy particularmente con los conflictos que hay entre los distintos actores del sistema al momento de entregar y de responderle a los pacientes por sus medicamentos, que es lo que hoy es materia de debate y de preocupación. Realmente lo que el INVIMA hoy ha querido anunciar y ha querido hacer público es el proceso interno para la agilización de los trámites pendientes que tenemos de registros sanitarios, que al final en lo que van a redundar es en un más rápido y mejor acceso de los productores, una mayor competencia y una mayor oportunidad en el ingreso de medicamentos al mercado, pero no tiene que ver con esta discusión de lo que está pasando hoy con las entregas de medicamentos. Simplemente le preguntaba, doctor Rossi, por su opinión, porque sabemos que lo que ustedes han venido adelantando en las últimas horas y este plan que se puso en marcha y estas medidas para acelerar más de 14.000 trámites que estaban represados de registros sanitarios y de otros procesos relacionados con los medicamentos. ¿En este momento en el país hay desabastecimiento? No, y sobre todo no relacionado con trámites de registro. Tenemos unos casos muy puntuales en los cuales hay 1, 2, 3, 9 medicamentos con los cuales tenemos alguna dificultad que tiene que ver con asuntos muy variados, materias primas, comercio internacional, problemas de logística de transporte, insumos específicos, pero que en relación con el debate que tenemos hoy por las dificultades en la entrega y en el cumplimiento de la entrega, no tiene ninguna relación. Para ilustrar a la audiencia, doctor Rossi, ¿cuál es el trámite? ¿Cuánto tiempo se demora la aprobación para que, por ejemplo, un medicamento pueda tener circulación en el país? Esa es una pregunta bien útil. Lo que hace el INVIMA es asegurarse de que cualquiera que quiera comercializar un medicamento o un cosmético o un dispositivo nos asegure y le asegure a los ciudadanos, el INVIMA actúa en representación y en defensa de los intereses de los ciudadanos, cumple con unos requisitos que siempre son unos requisitos estandarizados que le dan suficiente, razonable garantía de la calidad del producto, de la idoneidad del producto, de la eficacia y de la seguridad del producto. Y el INVIMA se ocupa de verificar quién es, que tenga una existencia legal, que además tenga un laboratorio o el producto venga de un laboratorio que ha sido visitado y adicionalmente que presenta una información de la calidad del producto y de la idoneidad, eficacia y seguridad del producto, que el INVIMA se toma un tiempo para revisar. Ahí sí que página por página, documento por documento, estudio por estudio, para estar tranquilo y darle la tranquilidad al ciudadano que va a consumir el producto de que cumple con todos esos requisitos. Esos requisitos son conocidos, esos requisitos son de debate global, hay unas normas internacionales, hay unas normas nacionales y hay unos procedimientos. Lo que pasa es que los procedimientos se hacen complejos cuando aumenta el número, cuando hay que tener un turno para revisar uno por uno, cuando hay una solicitud de información adicional, y eso ha hecho que se nos represen muchas de estas solicitudes y estamos identificando los mecanismos para que podamos evacuar todos los que están pendientes y para que no se nos vuelva a presentar este represamiento hacia el futuro.
Importantísimo eso que dice el director de INVIMA, y es porque en los procesos al parecer hay un represamiento, hay allí un proceso tal vez lento en medio de todo este tema de los medicamentos para que lleguen a los dispensarios, pero eso quiere decir que no hay escasez, es decir, es un tema de procedimientos. Esa es la intención. Doctor Rossi, ¿qué está pasando con la insulina en el país? Importantísimo eso, pónganle atención a esa respuesta, porque además la oposición también a través de las redes sociales ha dicho que supuestamente el presidente Gustavo Petro está confundiendo la insulina con otro medicamento, de que la escasez de insulina es culpa del presidente Gustavo Petro, en fin, escuchen esta respuesta. A ver, la situación de insulina la hemos tratado de explicar en muchos escenarios. El Ministerio de Salud construyó, a propósito de las mesas de desabastecimiento, construyó un informe que es un documento bien especial, bien estructurado, de lo que pasa no en Colombia, sino en el mundo con el mercado de las insulinas, que es bien particular. No existe una única modalidad de insulina, hay distintas insulinas. La insulina es un medicamento que tiene más de 100 años en el mercado global, y que por desgracia y por distintos mecanismos, 3 empresas en el mundo han construido un oligopolio utilizando pues distintas armas de marketing, las patentes sobre los mecanismos de aplicación, las diferencias regulatorias, la diferenciación de productos, que han hecho que sea un producto oligopólico. Cualquier producto que tiene muy poca oferta es muy susceptible a cualquier problema de producción de cualquiera de los únicos 3 productores o de los 3 grandes productores que tienen la mayor parte del mercado. Y ese es un fenómeno que ha sido global, es internacional. Es decir, el tema de la insulina en Colombia, lo que se está viviendo en Colombia, no es un tema nacional, no tiene que ver con el presidente Gustavo Petro. El mismo director del INVIMA dice que incluso el Ministerio de Salud realizó un documento bastante detallado explicando eso, algo que por supuesto los periodistas no van a leer. Tenido distintas olas en distintos países que se ha ido solucionando de país en país, pero que en Colombia nos queda problema con alguna de las presentaciones de insulina, que además el ministerio ha estado concertando incluso con nuevos productores para que ingresen rápidamente al mercado. El caso de la insulina es bien especial, bien interesante, y ha sido muy bien llevado, muy bien discutido por el ministerio. El informe ustedes lo pueden encontrar en la página web. Como quien dice, investiguen, lean el documento, ingresen a la página web del Ministerio de Educación y lean el documento. Y ya está en camino de resolverse en la única presentación o en la presentación en la cual un tipo de insulina tiene hoy un problema de abastecimiento. Director, hay una inquietud de la gente en la calle. ¿Por qué si van por su EPS a buscar un medicamento, a veces le dicen, no hay, pero llega y de manera particular Atentos. Y se lo venden? ¿Por qué pasa eso? Atentos. Bueno, pues es decir, tenemos un sistema de salud que tiene su propia manera de funcionar. De hecho, el gobierno del presidente Petro ha querido presentar una propuesta de reforma que ha sido objeto de mucha discusión y de mucha tergiversación. La reforma a la salud presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido objeto de tergiversación. Lo dice el mismo director del INVIMA. Y de mucho debate, bastante poco preciso. Bastante poco preciso. Tremendo, porque está dejando completamente claro que la oposición está mintiendo sobre la reforma de la salud, está diciendo que la oposición no está teniendo argumentos para debatir y tampoco está teniendo responsabilidad que necesitan los usuarios y los pacientes. Pero el sistema de salud que tenemos está lleno de transacciones, está lleno de actores que se van moviendo, y que la forma en que se mueven los recursos entre los distintos actores ha ido generando una crisis en la que el sistema ha sido incapaz de responder a las necesidades de los pacientes, cosa que no es de hoy, cosa que tiene muchos años. De hecho, no tenemos tutelas desde hace 6 meses ni desde hace 6 años, y que no hemos sido capaces de corregir, y que la forma en que hemos estado discutiendo la reforma no nos ayudó a que esto se resolviera, y estamos en la situación en la que estamos, tratando de buscar soluciones lo más rápido posible. A lo largo
Queda completamente claro que la reforma a la salud es necesaria, pero que aquí los culpables de que la reforma a la salud no se esté dando es la oposición, son los únicos culpables. El mismo director del INVIMA deja completamente claro que hay desinformación y tergiversación sobre la reforma a la salud, una reforma que se necesita y que además esto que se está viviendo en el sistema de salud de que supuestamente está colapsado gracias al gobierno del presidente Gustavo Petro es mentira y que este problema es estructural de hace bastantes años. Finalizo con esta frase: no eran las bodegas de Petro, sino las bodegas de Audiofarma, llenas de medicamentos que le negaban al pueblo para sabotear la reforma a la salud. Así está la oposición, así están los medios tradicionales, así está David Luna utilizando también a menores de edad para hacer politiquería, la muerte lamentable de menores de edad por este nefasto sistema de salud que sí o sí necesita una reforma estructural y que por supuesto ojalá sean los colombianos los que salgan a las calles a decidir por medio de esa consulta popular si en efecto están o no de acuerdo con esta reforma a la salud. Cuéntenos a través de los comentarios, por favor, ustedes qué opinan de esa entrevista que concedió el director del INVIMA, Francisco Rossi, frente a que él indica que no hay escasez de medicamentos, que se necesita la reforma laboral, que hay tergiversación, que hay desconocimiento y que todo es gracias a esta nefasta oposición que tenemos en nuestro país que sigue poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes. A todos gracias, no olviden compartir, suscribirse, darle like a este video, seguirnos a través de nuestras redes sociales y como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.